La Guerra de la Triple Alianza, o también la Guerra del Paraguay, es el mayor enfrentamiento que tuvo lugar en la historia del continente latinoamericano. Enfrentó a grandes superpotencias como lo era el Imperio de Brasil, Uruguay y la Argentina, en contra del Paraguay encabezado por el presidente Francisco Solano López. Al igual que en toda guerra existen batallas que la marcan, batallas legendarias o épicas. Pero en el caso de la Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza, estas batallas no son muy conocidas o rememoradas por la historia, a diferencia de otras. Es por eso que hoy hablaremos de una de las más épicas y legendarias batallas de la historia latinoamericana, y fácilmente una de las más épicas de la historia, la batalla de Curupaytí. Bien, comencemos. Tras haber capturado de los paraguayos el fuerte de Curuzú en la batalla del 3 de septiembre de 1866, a orillas del río Paraguay, los aliados, que eran conformados por Brasil, Argentina y Uruguay, estaban seguros de que harían lo mismo con el fuerte Curupaytí, que se encontraba a unos 2 kilómetros del lugar, río arriba. El ataque a Curupaytí estaba previsto para el 17 de septiembre, pero las fuertes lluvias que cayeron obligaron a posponer el operativo. El presidente de la Argentina, el general Bartolomé Mitre, asumió el comando de las tropas aliadas para atacar Curupaytí, pensando que iba a ser una acción bélica rápida y muy sencilla. De hecho, Bartolomé Mitre es recordado en este apartado de la historia de esta guerra por su frase que decía: "Desayunaremos en Curupaytí y cenaremos en Humaitá", declaró el presidente argentino. Mientras que el general brasileño Joaquín Marqués Lisboa, el almirante del barco Tamandaré, declaró: "Mañana destruiré todo eso en 2 horas". La estrategia de Mitre y los aliados era bombardear primero las posiciones paraguayas con los 22 barcos de la escuadra imperial brasileña y luego dirigir un ataque frontal a bayoneta, simular una retirada para que los paraguayos salgan de su posición a perseguirlos para más tarde dar media vuelta y batirlos fuera de la fortaleza de Curupaytí. Pero fue entonces que los paraguayos tenían otra idea. El presidente Solano López le encargó entonces al general José Eduvigis Díaz que dirigiera el operativo, y decidieron construir las trincheras. Díaz inició la construcción de las trincheras de Curupaytí. 5.000 hombres se pusieron a excavar túneles y zanjas, cortar árboles y preparar abatices. Las trincheras de 2.000 metros conectaban un terreno alto con la laguna Méndez. Con la arena levantada se construía un ancho muro, detrás del cual se levantaron las plataformas de los cañones, sobre una base de madera dura y montículos de tierra. Detrás de la línea de abastices se construyó un foso mortal, en cuyo lecho estacas puntiagudas apuntaban hacia arriba. Este pozo tenía 3 metros de ancho por aproximadamente 2 metros de profundidad. Fue entonces que el 22 de septiembre de 1866 se libró esta épica batalla de Curupaytí. Contra la colosal obra de ingeniería bélica paraguaya, construida en menos de 10 días, se toparon las fuerzas imperiales de Brasil, Argentina y Uruguay, cuando empezaron el ataque justo al amanecer. Los bombardeos de la Marina Imperial brasileña atacaron las trincheras paraguayas. Este bombardeo duró casi 5 horas, en lugar de 2 horas que había prometido el almirante del Tamandaré, para terminar con todo. Y no alcanzaron casi a dañar a los paraguayos, porque el alto barranco y los muchos obstáculos visuales no les permitían a los brasileños ver a dónde apuntaban, por lo que el fuego de los cañones iba para cualquier otro lado. La Marina Imperial brasileña prácticamente atacaba al azar. Tras el cese del bombardeo, el general Bartolomé Mitre ordenó a sus fuerzas avanzar, y las fuerzas imperiales brasileñas desembarcaron. Ambas fuerzas se unieron, y comenzó el ataque por tierra, cerca del mediodía, con 2 columnas argentinas y 2 brasileñas, las cuales se toparon contra las estancas puntiagudas dentro de los fosos cubiertos de agua, con las murallas de abastices y con los soldados paraguayos muy bien protegidos en sus trincheras, haciendo blanco fácil al enemigo. Los aliados caían cegados de esta manera por centenas, retrocedían horriblemente destrozados, se arremolinaban, recibían refuerzos y volvían a la carga para tratar de derrumbar el fuerte de Curupaytí, pero siempre con el mismo resultado.
cayendo uno tras otro ante las bayonetas y cañones paraguayos. Alrededor de las 4 de la tarde, Mitre se convenció de que su ataque se había convertido en una catastrófica derrota y ordenó la retirada de las fuerzas aliadas. Fue entonces que el general Díaz declaró la victoria. Los soldados paraguayos habían triunfado, habían hecho retroceder a una fuerza de 3 países combinados en contra de ellos. Exactamente en Curupaytí, las bajas paraguayas fueron 23, mientras que las fuerzas combinadas de argentinos, brasileños y uruguayos llegaron a un número de entre 5.000 y 8.000 muertos. Sí, así como lo oyen. Las fuerzas paraguayas encabezadas por José Eduviguis Díaz sufrieron apenas 23 muertos, mientras que las fuerzas aliadas comandadas por Bartolomé Mitre sufrieron una carnicería total. Dicho desastre militar le costaría gran prestigio y sería una gran mancha para la carrera del presidente argentino, el cual de por sí en su país ya había muchos argentinos que se oponían a la guerra, ahora habían mucho más, tras ver el desastre que este había hecho en Curupaytí. A partir de ese momento, la participación y el avance aliado se vio gravemente dañado, pero para desgracia de los paraguayos, quienes mostrarían no tener la misma sutileza que los argentinos y que Mitre, fue el Imperio del Brasil, encabezados principalmente por el conde Deu y el duque de Caxias, quienes convertirían junto con los argentinos y todos los aliados la guerra del Paraguay en un genocidio total, que dejaría marginada a la población paraguaya. En esta guerra la población masculina del Paraguay se redujo en 90% y en general el país latino perdió entre el 50 y el 70% de su población. Pero aún así es digna de recordar esta épica batalla, ya que contra todo pronóstico y contra la charlatería de Bartolomé Mitre y de los generales brasileños, los paraguayos lograron vencer a una fuerza combinada de 3 superpotencias combinadas. Por eso es que esta batalla fácilmente sería digna, sería digna de una película como Pearl Harbor, ya que demostró que a pesar de que perdieron la guerra, sin duda alguna, América Latina y en especial el pueblo paraguayo pueden dar mucho de qué pelear. Bueno, espero que este video les haya gustado. De verdad les repito, esta guerra del Paraguay últimamente la estoy investigando bastante. Y si quieren conocer un poco más acerca de esta guerra, los invito a ver el video sobre la batalla de Acostaño, la cual fue un genocidio en el total sentido de la palabra por la atroz carnicería que se provocó ahí. Déjenme en los comentarios qué otras batallas o sucesos de la historia latinoamericana les gustaría que hablara. Plano empezar una miniserie sobre así batallas épicas de algunos países latinoamericanos. Y pues también coméntenme qué opinan de esta guerra del Paraguay y si les gustaría ver una serie de videos sobre esta guerra. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.